Esto es lo que sucede cuando tu vehículo bloquea las ruedas delanteras durante una frenada. Mientras que esto otro es lo que sucede cuando tu vehículo bloquea las ruedas traseras durante una frenada. Todos entendemos el concepto de frenar en un automóvil, pero para los ingenieros mecánicos en automotores, frenar bloqueando las ruedas delanteras es muy diferente a frenar bloqueando las ruedas traseras. En el primer caso, bloqueando las ruedas delanteras, vos perdés la direccionabilidad del vehículo, es decir, va a seguir derecho, vas a frenar menos, vas a obtener una aceleración o desaceleración durante la frenada menor, vas a aumentar tu distancia de frenado, pero tu vehículo va a seguir en línea recta. Perdés direccionabilidad una vez más, pero el vehículo se mantiene en línea recta, se mantiene estable. Mientras que en el segundo caso, no perdés la direccionabilidad del vehículo, pero al bloquear las ruedas traseras, obviamente que también perdés aceleración de frenada, o desaceleración, si querés verlo desde el punto de vista de una frenada y aceleraciones negativas. Además vas a aumentar tu distancia de frenado, pero lo peor de todo, y lo que todos queremos evitar, es perder la estabilidad del vehículo. Si vos bloqueas las ruedas traseras, perdés la estabilidad, perdés el control y el accidente es seguro y de la peor manera posible. Eso es lo que vamos a tratar hoy. Estabilidad del vehículo y la utilización del ABS. ¿Por qué el ABS funciona siempre antes en las ruedas delanteras que en las ruedas traseras? Para poner este video un poco en contexto, vamos a aclarar lo siguiente. Yo hace unas semanas hice un video hablando del grip y dije ahí que el ABS funciona siempre o se activa siempre primero en las ruedas delanteras y después en las ruedas traseras. Y mantengo la postura. A pesar de eso, Daniel escribió en redes sociales, error, así en mayúscula y con signos de exclamación. Primero se bloquean las ruedas traseras a pesar de la válvula de transferencia y luego las delanteras. Física básica. Así que bueno, vamos a analizar un poco qué es lo que dice Daniel. Vale destacar que un poco más adelante, en otra contestación a otra persona que escribió también ahí, le explica sobre la transferencia de carga hacia el eje delantero, que es correcto, pone una fórmula que es incorrecta como la plantea, pero entiendo que esa fórmula que él plantea se refiere a la adherencia o la fuerza máxima de transmisión en el eje trasero. Por ahora chino básico. Vamos a analizarlo de a poco. En primer lugar, lo que ustedes vieron en el video anterior no es ni más ni menos que este pequeño auto, al cual le puse cinta adhesiva en la rueda delantera para bloquearla y lo hice circular en un plano inclinado. Es así que el vehículo se comportaba como si estuviese con las ruedas bloqueadas y todavía con inercia de movimiento. Veíamos que en ese caso el vehículo seguía en línea recta. Después lo que hice fue exactamente lo mismo, pero poniendo cinta adhesiva en las ruedas traseras para bloquear las ruedas traseras. Y es ahí que al apoyar el vehículo en el plano inclinado, apenas comienza su movimiento, perdía adherencia en el eje trasero, perdía estabilidad y hacía un trompo. Eso es básicamente el ensayo que yo hice y es lo que sucede en la realidad. Y es lo que nosotros siempre, pero siempre queremos evitar. Cuando diseñamos un sistema de freno o cuando ponemos neumáticos en el vehículo, siempre queremos garantizar que la adherencia en el eje trasero es la máxima. No importa si tu vehículo es de tracción delantera o es tracción trasera. La mayor adherencia la tenés que poner siempre en los neumáticos traseros. Si tenés dos neumáticos buenos y dos malos, los mejores atrás. ¿Para qué? Para asegurarte que tu adherencia en el eje trasero es siempre la máxima y que tu vehículo va a tener menos posibilidades de perder la estabilidad. Cuando Daniel mencionaba que lo que yo dije era incorrecto y que primero bloquean las ruedas traseras, eso es absolutamente incorrecto. Vamos a analizarlo desde dos puntos de vista. En primer lugar, punto de vista de la legislación, la reglamentación, que nos permite al auto homologarlo en el mercado en el que lo queremos vender. Si no pasan esa homologación, el vehículo no se puede vender en el mercado, así que esto que yo ahora les voy a decir desde el punto de vista de la reglamentación es el diseño que se utiliza, que se prueba y que las autoridades confirman que el vehículo se comporte de esta manera. Y después en una segunda parte vamos a ver un poco el concepto físico detrás de esto con alguna pequeña ecuación. Pero hoy vamos a ver
la reglamentación, que es súper interesante. Para todos los que dicen, no, la reglamentación es súper aburrida, créanme, 3 líneas de la reglamentación te da conceptos físicos sobre vehículos que es espectacular. Así que vamos a empezar. En primer lugar, ¿qué es lo que nos dice la reglamentación con respecto a la frenada y cómo se tiene que desarrollar la distribución del par de frenado en el eje delantero o en los frenos delanteros y en el eje trasero o en los frenos traseros? Uno siempre dice en el eje delantero, pues siempre considera los 2 frenos delanteros, o en el eje trasero, porque considera los 2 frenos traseros. Para el caso es lo mismo, vamos a hablar de frenado en el eje trasero o en el eje delantero y es exactamente igual. Vamos entonces a la regulación, la SE, la R13H, y venimos acá al anexo 5 que nos dice la distribución del frenado en los ejes, ¿sí? Y el punto 1 dice, bueno, para analizar todo esto vamos a empezar con vehículos que no están equipados con ABS, ¿sí? Que esto nos da el fundamento del por qué esto tiene que ser así, el diseño tiene que ser así. Te dice, bajando un poco, aquí, en el punto 3, la reglamentación, aviso, está en inglés, si se la consiguen en español o si no, la pueden leer directamente aquí del documento que yo tengo. Y te dice, el 3.1a, para todos los estados de carga del vehículo, la utilización de la adherencia del eje trasero no puede situarse por encima de la del eje delantero. Es decir, que tu eje trasero, para una determinada aceleración, no puede utilizar más adherencia disponible que la que está utilizando el eje delantero. En otras palabras, te está diciendo, el eje delantero tiene que frenar más que el eje trasero. Tiene que utilizar más de la adherencia disponible que tiene. Esta característica se tiene que dar en todo el rango de aceleraciones que va entre 0,15 y 0,8G, es decir, en el umbral de aceleración donde nosotros básicamente frenamos la mayor parte del tiempo. Ahora veamos en el punto 5.1, ¿sí? Que habla sobre el ensayo, sobre la secuencia de cómo se bloquean las ruedas. Y te dice lo siguiente, si la secuencia de bloqueos de rueda confirma que las ruedas delanteras bloquean antes o simultáneamente con las traseras, el test pasa exitosamente. Es decir, las ruedas delanteras tienen que bloquear antes que las traseras y en el peor de los casos, al mismo tiempo. En el peor de los casos, al mismo tiempo. Pero nunca las traseras tienen que bloquear antes que las delanteras. Si nosotros leemos el punto 5.2, nos dice test adicionales. Si en los test adicionales observamos que la secuencia de bloqueo de las ruedas traseras es anterior a las ruedas delanteras, entonces tenemos que hacer test adicionales, en los que nos dice, bueno, una vez más, hacer el test, volver a repetirlo, y después analizar el par de frenado en las ruedas y así generar el diagrama de adherencia y utilización de adherencia de las ruedas delanteras y de las ruedas traseras para asegurarte de que tus ruedas traseras no utilicen más adherencia que las delanteras. Una vez más, todo esto te lo está diciendo con el objetivo de decir las ruedas traseras nunca, pero nunca pueden bloquear antes que las delanteras. Más adelante en la reglamentación hay otra parte que te dice Wheel Lock Sequence Test Procedure, te dice en el punto 1 general, que es la página 37, te dice muy claro, el propósito de este ensayo es asegurarte que ambas ruedas delanteras bloqueen a un valor de aceleración o desaceleración menor que el de las ruedas traseras en la superficie asfáltica. Eso entre un rango de velocidades de 0,15 y 0,8 G. Y después también te dice que, bueno, que si hay un bloqueo de ruedas simultáneos en el eje delantero y en el eje trasero, tiene que haber un pequeño intervalo de tiempo entre la última rueda delantera que bloqueó y la primera trasera que bloquea. O sea, es ahí un límite muy fino. Pero una vez más, con todo esto, el mensaje es: siempre por diseño el sistema de freno se hace de forma tal que cuando vos empezás a frenar, si por algún motivo una rueda bloquea porque hay baja adherencia o está lloviendo y la adherencia no es la óptima o lo que sea, las 4 ruedas van a tener el mismo
nivel de adherencia entre neumático y asfalto, porque estamos en la misma superficie, pero como el eje delantero frena más, tiene un par de frenado más grande, va a tener una mayor utilización de esa adherencia. Y por ende, si en algún momento vos frenás más, esas son las ruedas que van a bloquear primero, las delanteras. Seguramente me digas también, Juan, sí, pero eso es para autos que no tienen ABS. Sí, pero espera, dentro de esta parte también te están diciendo que si el sistema tiene una falla mecánica dentro del sistema de frenos, vos tenés que asegurarte que con una determinada fuerza en el pedal vas a asegurar una frenada con una aceleración o una desaceleración de 3,86 metros sobre segundo cuadrados. Eso está en el punto 4 de los requerimientos en caso de que haya una falla en el sistema de frenados, donde ahí mismo te dice, bueno, el requerimiento te indica, como les dije, una desaceleración de 3,86 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué sucede? Si vos tenés una falla de algún motivo, puede ser en el sistema del ABS, puede ser en cualquier cosa que esté en el sistema. Es decir, vos tenés que asegurarte que aunque no funcione ni el ABS ni el EBD, que es el distribuidor de fuerzas de frenado en el eje delantero y trasero, es electrónico, si nada de eso funciona, vos igual tenés que asegurarte que tu vehículo va a frenar a 3,86 metros sobre segundo cuadrado, y para lograr eso, obviamente, tus ruedas traseras no pueden bloquear antes, pues si vos empezás a frenar y de golpe tus ruedas bloquean, vas a perder el control del vehículo incluso antes de llegar a esos 3,86. Es decir, con este pequeño párrafo ya te están diciendo, bueno, tu distribución de frenado en el eje delantero y en el eje trasero tiene que ser tal que el eje delantero tiene que frenar más. Y una vez más, como para darte ya el último de los detalles de esto, es que si vos te fijás hay un pequeño diagrama, el diagrama 1, donde vos en el eje X tenés la aceleración en G, en este caso es una desaceleración porque estamos hablando de frenadas, y en el eje Y tenés la adherencia que estás utilizando, ¿sí? Y ahí te dicen que el eje delantero, en el diagrama 1, el eje delantero va a estar situado entre esas dos líneas que hay, mientras que el eje trasero vas a tener lo mismo y vas a tener una sola línea. Es decir, que tu eje delantero tiene que estar en el diagrama 1 entre esas líneas, se tiene que ubicar ahí a lo largo del rango de aceleraciones que vos querés utilizar, mientras que el eje trasero no puede superar la línea del diagrama 2. Claramente te están diciendo que el eje delantero tiene que frenar más que el eje trasero, y una vez más, en caso de que vos haya menos adherencia y bloquees una rueda, va a ser la rueda delantera por diseño la que va a bloquear antes. Eso independientemente de toda la física de transferencia de carga que existe, pero para eso hay que utilizar luego otros métodos que nos garanticen decir, bueno, bajo todas las condiciones de carga del vehículo, es decir, si está el conductor solo o si el vehículo está cargado completamente, vamos a poner dispositivos para limitar la presión de frenado en los frenos traseros y así asegurarnos de que esta adherencia nunca pase el límite que la reglamentación nos autoriza. Pero entonces, el comentario de Daniel creo que ahora queda efectivamente demostrado por reglamentación. Lo que bloqueamos siempre antes son las ruedas delanteras. En el ensayo del vehículo que hicimos aquí queda demostrado que lo primero que bloqueamos son las ruedas delanteras para así asegurar que el vehículo no pierde la estabilidad. Si bloqueamos las traseras, estamos perdidos. En el segundo video voy a analizar un poquito el segundo comentario de Daniel, donde habla sobre la transferencia de carga hacia el eje delantero, que es correcto, y donde muestra una fórmula que entiendo a lo que quiere decir, está mal expresada, pero entiendo a lo que va. Vamos a analizar un poquito esa fórmula, así les queda un poco claro a qué se refiere él con la transferencia de carga, pero así y todo, nosotros vamos a buscar siempre limitar la presión en el eje trasero de forma tal que nunca bloquee y que el ABS nunca entre en funcionamiento en las ruedas traseras antes que en las delanteras.